Hola genios, hoy quiero empezar esta reseña por el final, porque si vos estás viviendo en un país con alta inflación, bueno, déjame decirte que este libro que ves acá, La economía monetarista de Milton Friedman, es de lectura obligatoria y ahora te voy a contar por qué. Primero voy a contarte brevemente quién fue Milton Friedman. Fue un economista estadounidense muy importante, uno de los mayores exponentes de la economía de libre mercado. Tanto es así que fue galardonado en 1976 con el Premio Nobel de Economía. Igualmente yo tengo una visión particular sobre los premios Nobel, sobre todo en la actualidad. Pero bueno, fue Premio Nobel, así que una personalidad importante en cuanto a economía. ¿Y por qué tenés que leer este libro si vivís en un país con alta inflación? La razón principal es la siguiente. Yo por lo menos no encontré en ningún otro libro y ningún otro apunte, reseña, una explicación mejor sobre la inflación. Pero no solamente la definición, vas a encontrar qué es la inflación, cómo se genera, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de corto plazo, de largo plazo, por qué en general los países no la quieren combatir, y una receta real, concreta de cómo combatirla y por qué es antipática. Todo ese abanico de conceptos y explicado de la mejor forma lo vas a tener en este libro. Es realmente impresionante cómo un tema bastante complejo lo simplifica de una forma. Yo no sé si ese fue el objetivo, pero bueno, si fue, se logró, porque realmente se puede entender sin ser economista, más allá de que el libro tiene algunos pasajes técnicos, porque el libro está estructurado de una forma que en general los libros de economía son así, por lo menos varios de los que leí, que no es un libro que, no sé, tiene un tema, el desarrollo, etcétera. No, en realidad son varios ensayos que se conforman principalmente de conferencias que dio Friedman a lo largo de su carrera como economista, ¿no? Seguramente, sobre todo en su momento de auge, que tuvo gran influencia, ¿no?, en el gobierno de Estados Unidos, lo llamaron de muchos lugares, incluso hay varias conferencias que hizo en Reino Unido. Entonces, bueno, de esas conferencias, de esos discursos, se hizo este libro y se conformó todo, bueno, lo relacionado con la inflación, el control de precios, las variaciones. También vas a tener mucho sobre la relación que hay entre los cambios del salario y desempleo. Vas a tener, por ejemplo, los controles de precios en los alquileres. O sea, seguramente yo te estoy nombrando estos temas y vos decís, ah, sí, en mi país pasa. Bueno, por eso te digo que lo tenés que leer. Igual les voy a spoilear algunas cositas de este libro que me parecen muy interesantes, sobre todo con respecto a las causas de la inflación, porque acá hay muchísima confusión. Porque acá están los que dicen, no, la teoría monetarista no va, porque no siempre la emisión genera inflación. Es más, hay veces que va producción y eso trae beneficios. Bueno, eso está explicado acá justamente. Por qué la emisión en el corto plazo trae beneficios y después en el largo plazo siempre termina igual. Termina con variaciones nominales en los precios y sin generar ningún efecto real ni en el empleo, ni en la producción. Es decir, vamos a estar igual pero con precios más altos y se va a generar la inflación. Básicamente tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Al principio uno no sabe que hay inflación. Yo te lo explico fácil, más fácil incluso que Friedman, o por lo menos tratar de bajarlo más a tierra, ¿no? Al principio, cuando hay emisión y eso va a la calle, uno no tiene la historia de la inflación reciente. No sabe que hay inflación, suponiendo, ¿no?, que uno está en un país donde todavía no hay inflación, o por lo menos no es muy alta. Entonces, claro, todos tenemos la expectativa de estar en una economía con una inflación normal o la que venía siendo constante en los últimos años. Pero de repente nos damos cuenta que no es así, porque eso se está viendo en la economía. Por ejemplo, a mí me está yendo bien, estoy vendiendo más, estoy teniendo más demanda. Al principio digo, bueno, me está yendo bien porque, no sé, mi negocio está creciendo, es un crecimiento genuino de mi sector, empiezo a producir más. Pero de repente veo que todo me sale más caro, los empleados me exigen más. Ya mi expectativa es, no, pará, ya no soy yo solo, somos todos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crecer todos los precios. Esto Friedman lo explica muy bien en la parte donde habla sobre la curva Phillips, que es la relación entre el desempleo y los salarios, y
tiene mucho que ver con la emisión y cómo se generan esos salarios, si crecen de forma artificial con la emisión. Bueno, qué es lo que pasa en el corto plazo, qué es lo que termina pasando en el largo plazo. Te lo muestra con datos, con la historia no solamente de Estados Unidos, sino a lo largo de un montón de países. Incluso habla sobre la Argentina, en un momento tiene una referencia sobre Argentina, sobre nuestro país. Así que bueno, y todo Latinoamérica por supuesto, porque en general son los países con mayor inflación. Otra de las cosas muy bien explicadas por Friedman es por qué la inflación no se combate en muchos de los países, por qué les conviene, precisamente por el financiamiento. Es una forma de financiarse muy sencilla, de manera sutil, sin que la gente se dé cuenta, porque digamos, si uno cobra impuestos y los impuestos están mal vistos, la gente sabe que si aumentas los impuestos en realidad le está sacando plata. Pero con la inflación la gente no se da cuenta que le está sacando plata. Y es una genial maniobra de los gobiernos ladrones, ¿no? De robarnos de nuestro bolsillo. Y sobre el plan de acción para atacar la inflación, nos habla de algo que no es lo ideal, pero que para Friedman es lo que mejor puede funcionar en países con alta inflación, que es la indexación. La indexación que seguramente habrás vivido en algún país con este tipo de maniobra. Por ejemplo, en Argentina se intentó hace algunos años con el tema de los créditos suba, bueno, la indexación por ese lado. Pasa que acá, bueno, como todo se hace mal, porque se hace a media, se hace un poquito sí, el resto no. Bueno, pero no me quiero meter en el tema Argentina. Pero lo explica bien, lo explica cómo es que se tiene que indexar, cómo es que no solamente se tienen que indexar los privados, también el sector público. Justamente el sector público es el que obligatoriamente se tiene que indexar, sobre todo con el tema de los impuestos, porque si te cobra los impuestos con una tasa que se le canta y por otro lado te indexa los contratos agos en los privados, suponiendo que la inflación sea del 20%, es probable que, está bien, la indexación va a eliminar la variable inflación para los privados, pero ellos, si quieren cobrar los impuestos que se les canta con una tasa de, no sé, el 30%, lo van a hacer. ¿Y qué van a hacer? Van a decir, bueno, es que la inflación, como sube la inflación, te tengo que cobrar estos impuestos, claro, pero te la mandan a guardar porque se quedan con la diferencia. Es como una forma de financiarse muy cruel, pero la gente no le da importancia. Es como que dice, bueno, está bien, hay inflación, pero bueno, podemos vivir, qué sé yo. Como que no lo ven como un problema tan grave. Como dicen, bueno, está bien, tengo que pagar esto, pero también en mi sueldo está creciendo. Está bien, no está creciendo mucho más que los gastos que tengo, pero la voy remando, o sea, no es tan mal. Hay cosas peores. Y como que siempre se deja de lado. Uno se queja, obviamente, pero en general la gente lo deja pasar. Por eso los gobiernos lo terminan adoptando, porque por un lado la gente no lo ve como algo tan grave, y para aquellos que sí lo es, en general no lo toman como que es producto de las malas decisiones del gobierno de turno, sino que es producto del sistema capitalista malvado, las empresas perversas que suben los precios. Entonces el gobierno está en el mejor de los mundos, recibe financiamiento gratuito y encima queda como el bueno de la película, porque dice, no, miren, son los privados los malvados, nosotros somos los buenos que intentamos controlar los precios con leyes. Ellos saben que las leyes no sirven para nada, pero están en su mundo, digamos, la manejan como quieren. Por eso tenés que leerlo. ¿Vivís en un país con alta inflación? Léete este libro, porque ahí vas a entender. Ahí te vas a... Es como tomar la pastillita azul, creo, de Matrix. Bueno, vos elegís. La pastillita roja, ¿querés seguir viviendo en un mundo de fantasía? Bueno, no lo leas. Ahora, vos querés saber la realidad de cómo funciona la economía y por qué hay inflación y quién se beneficia y cómo es la causa y cómo hay que atacarlo. Bueno, todo... ¿Querés la realidad? Bueno, el libro. Bueno, genios, espero que les haya gustado esta reseña. Si es así, manita arriba, compartan este video, suscríbanse y activen las notificaciones, porque va a haber de todo acá. Va a haber reseña de libros, videos sobre inversiones, educación financiera. Bueno, lo que ustedes ya saben, que están acostumbrados acá a recibir permanentemente información sobre educación financiera, inversiones y por supuesto economía también, porque eso impacta nuestro bolsillo.
Otra cosa, si leyeron el libro, si ya lo leyeron o tienen algún tipo de crítica para hacerle o opinión, lo que quieran, porque acá es libre expresión para todos ustedes, lo pueden hacer y los invito a que lo hagan en los comentarios porque quiero leerlos, a ver qué es lo que opinan y también en qué lugar están viviendo y si tienen inflación o no, espero que no. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.